Cuando una madre de 2 hijos desaparece tras una rutinaria ida al supermercado, la detective Clare Nolan sospecha de un secuestro premeditado. Pero a medida que el caso se desentraña, cada revelación la sume más profundamente en una red de misterio, hasta que la verdad final la lleva a cuestionar todo lo que creía entender sobre la justicia. El olor a pavimento mojado y aceite de motor impregnaba el aire cuando la detective Clare Nolan pasó bajo la cinta de la escena del crimen. La lluvia había disminuido a una llovizna ligera, empañando la capucha negra de su abrigo. Se detuvo junto al oficial uniformado que esperaba para informarla. «¿Hora?», preguntó, mirando el coche, un Toyota sedán plateado estacionado torpemente en el extremo del estacionamiento del supermercado. «El gerente dice que se reportó hace unos 40 minutos», respondió el oficial. Un empleado en la recogida de basura lo encontró justo antes de las 10. Clare observó el vehículo. La puerta del conductor estaba ligeramente abierta. Dentro, 2 bolsas de papel con compras estaban en el asiento del copiloto, con una barra de pan asomando por la parte superior. Las llaves seguían en el encendido. No había señales de lucha, ni ventanas rotas, ni sangre. «¿Nombre?», preguntó. «Jene Mars, 32 años, local». El esposo reportó su desaparición justo después de las 8, cuando no regresó a casa. La tienda confirmó que usó su tarjeta a las 7:23 de la tarde. Clare se acercó más, mirando el interior del vehículo. Todo estaba ordenado. Las compras, el bolso, incluso una taza de café reutilizable estaban intactos. El agua de lluvia comenzaba a acumularse en los asientos de cuero. ¿Alguna grabación de vigilancia? El oficial dudó. «Cámaras ahí», dijo, señalando una cúpula oxidada bajo el alero del edificio. «El metraje está demasiado borroso. Parece que no se ha mantenido en años». Clare dejó escapar un suspiro silencioso. Típico. La noche ya se sentía extraña. Los técnicos de la escena del crimen ya estaban espolvoreando las manijas de las puertas y tomando muestras de evidencia. Uno, arrodillado cerca del asiento trasero con guantes, levantaba cuidadosamente algunos mechones de cabello. Clare rodeó el vehículo, notando el patrón de los charcos bajo los neumáticos, la ausencia de marcas de arrastre o huellas borrosas. Toda la escena tenía una cualidad estática. Nada desplazado, nada roto. Era quieta, controlada, como si alguien hubiera sabido cómo no dejar rastro. Dentro de la tienda, Clare se reunió con el gerente nocturno. «¿Ella venía mucho por aquí?», preguntó Clare. «Todas las semanas, normalmente a la misma hora». Sonreía. Parecía normal. Nada destacó esta noche. Clare asintió. La historia del gerente coincidía con el registro de la caja. Sin voces elevadas, sin comportamiento sospechoso. Nadie notó cuando se fue. De vuelta en la comisaría, sacó el expediente de Jene Mars. Casada, 2 hijos, sin antecedentes penales, trabajaba como consejera de orientación en la escuela primaria local. Todo en el papel parecía limpio, tal vez demasiado limpio. El esposo, Daniel Mars, llegó justo antes de la medianoche, escoltado por 2 oficiales. Su rostro estaba demacrado y pálido, con los ojos enrojecidos pero alerta. Clare lo llevó a una sala de entrevistas privada. «Entiendo que esto es difícil», dijo, «pero necesito hacer algunas preguntas de rutina». Él asintió rápidamente. «Algo». Clare comenzó con lo básico. ¿Cuándo la vio por última vez? ¿Cuál era su rutina? ¿Alguna discusión reciente? «Nada», insistió Daniel. «Estábamos bien. Ella recogió a los niños en casa de mi hermana a las 5. Fue a la tienda alrededor de las 7, dijo que estaría de vuelta en media hora». ¿Algún comportamiento inusual últimamente? ¿Parecía ansiosa? ¿Distraída? Él dudó, luego negó con la cabeza. «No, no realmente. Si algo estuviera mal, me lo habría dicho».
Clare observó su rostro cuidadosamente, el tic en su mandíbula, la quietud de sus manos. O era un mentiroso practicado o estaba genuinamente conmocionado. ¿Tenía Jenny enemigos? ¿Alguien que pudiera tener motivos para hacerle daño? No, no se me ocurre nadie que quisiera. Su voz se quebró. Se cubrió el rostro con las manos. Clare le dio un momento, luego continuó. Su familia tiene un perro, ¿verdad? Él levantó la vista. Sí, Murphy. Es un labrador dorado. Ella asintió, confirmando que parte del cabello encontrado en el vehículo era canino. Eso encajaba, pero lo que no encajaba era otro mechón. El equipo forense llamó justo después de las 2 de la mañana. Un escaneo preliminar de ADN mostró 3 fuentes: Jenny, un perro consistente con una raza doméstica, y un tercer perfil, masculino, no identificado. Sin coincidencias en el sistema. Sin indicadores claros de contacto. Al día siguiente por la tarde, Clare regresó a la calle de Jenny para entrevistar a los vecinos. La mayoría no había visto nada, pero una mujer mayor al otro lado de la calle, con un jardín de rosas y una voz fuerte, ofreció algo útil. Escuché gritos el martes por la noche, dijo. Tal vez a las 9 de la noche sonaba como un hombre gritando. El nombre de Jenny le dijo que iba a arrepentirse de algo. Lo recuerdo porque apagué el televisor. ¿Pudiste ver quién era? No, solo lo escuché. Voz grave, enfadada. Ella no gritó de vuelta, pero estaba ahí afuera. Podía sentir la tensión. Clare tomó nota. Martes por la noche, 2 días antes de la desaparición. Posible pista, posiblemente nada. Clare entró en el garaje, sus botas crujiendo sobre tornillos esparcidos. El lugar olía a aceite y caucho quemado, el aire denso por años de escape y sudor. El hombre no levantó la vista. Era robusto como una roca y igual de inexpresivo, con la mandíbula apretada mientras alcanzaba otra herramienta. ¿Dean Colby?, preguntó. Sí, dijo sin mirar. Eres la policía preguntando por Jenny Mars. Clare mostró su placa. Me gustaría hablar sobre la discusión que tuviste con ella a principios de esta semana frente a su casa. Dean arrojó la llave inglesa en una bandeja con un sonido metálico. No fue nada serio, solo una tontería de tráfico. Explícalo. Iba por Sycamore. Ella salió rápido de su entrada. Sin señal. Sin mirar. Casi choca mi parachoques. Negó con la cabeza. Toqué el claxon. Ella me hizo un gesto grosero. Me detuve. Dije algunas cosas. ¿Le gritaste? Sí, lo hice, admitió. Le dije que era imprudente. Ella me gritó que iba muy rápido. Dije que iba a matar a alguien algún día conduciendo así. Luego me fui. ¿La amenazaste? Dean parecía molesto. No, estaba enojado, pero no la amenacé. Estábamos gritando. Eso es todo. Clare mantuvo la voz medida. ¿Dónde estabas el jueves por la noche? En Brew House, todos los jueves como reloj. Noche de dardos. Pregúntale a Mick. Te lo dirá. Hay cámaras. Muchas. El gerente me conoce. Clare asintió. ¿Estarías dispuesto a proporcionar una muestra de ADN? Dean dudó por un instante, luego dijo, claro. No tengo nada que ocultar. Clare tomó la tarjeta y se fue. Esa misma noche, tanto las grabaciones del bar como la declaración de Mick confirmaron la coartada de Dean. Había estado allí toda la noche, con marcas de tiempo en múltiples cámaras. El ADN de Dean resultó negativo 2 días después. Pasó una semana, y en una fría mañana envuelta en niebla, llegó la llamada. Un corredor estaba trotando por Crescent Hollow Reserve, un tramo de terreno boscoso justo fuera del pueblo, cuando notó algo inusual cerca del lecho seco de un arroyo.
Una figura demasiado simétrica para ser natural, medio cubierta por ramas rotas y hojas secas. Cuando Clare llegó, el cuerpo ya estaba acordonado. Lo primero que notó fue la colocación. Jenny yacía boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho, el cabello alisado sobre el hombro como si la hubieran arropado. Sin sangre, sin signos de lucha. Su ropa no estaba rasgada, solo desgastada por la semana a la intemperie. Un técnico forense levantó cuidadosamente el borde de la chaqueta de Jenny. Dentro había fibras diminutas, ásperas, irregulares y de color grisáceo. ¿Arpillera?, preguntó Clare. O algodón viejo, dijo el técnico. Podría haber sido envuelta y luego arrojada. Clare asintió, pero guardó sus pensamientos para sí misma. El cuidado en la colocación, la falta de daños. Esto no era pánico ni impulso. Era deliberado. Se agachó donde se había encontrado el cuerpo. Un cuadrado fresco de tierra removida aún marcaba el lugar. Intentó imaginar la línea de tiempo. El asesino había llevado o arrastrado el cuerpo de Jenny hasta aquí, posiblemente después de almacenarlo en otro lugar por un tiempo. No había señales de que la hubieran matado en el lugar. Sin sangre, sin hierba aplastada, sin ramas rotas en los alrededores. Clare escaneó los árboles, sin marcas de neumáticos. El sendero más cercano estaba a 10 minutos a pie. Alguien se había esforzado por traerla aquí y acostarla cuidadosamente. La autopsia confirmó lo que la escena sugería. Jenny había muerto por asfixia, específicamente por presión sostenida en el cuello. Sin fracturas óseas, sin marcas de estrangulación, solo un colapso profundo de tejido blando consistente con sofocación. Los moretones a lo largo de su mandíbula sugerían que se había usado un paño, posiblemente presionado contra su boca y nariz hasta que dejó de moverse. No había agresión sexual, ni heridas, ni lesiones defensivas. El informe toxicológico salió limpio. De vuelta en su oficina, Clare se sentó con las mangas remangadas hasta los codos, las piernas cruzadas bajo la mesa, una taza de café enfriándose a su lado. Había sacado una lista de casos antiguos en busca de posibles pistas o ideas. Un caso la hizo detenerse. Graham Weaver, 2008. Un SUV encontrado abandonado en un parque empresarial después de horas. La puerta del conductor entreabierta. Llaves en el encendido. Compras en la parte trasera. Sin signos de lucha. Las notas sonaban inquietantemente familiares. Clare sacó el expediente. La foto mostraba un SUV plateado estacionado en un lote de esquina aislado. Sus ojos captaron pequeños detalles, las compras aún en bolsas, sin marcas en las ventanas, el vehículo limpio. Las cámaras de vigilancia cercanas estaban fuera de servicio por mantenimiento esa semana. No había testigos, ni enemigos conocidos. La esposa de Graham reportó su desaparición cuando no regresó de un mandado rutinario. El registro oficial lo clasificó como desaparición en circunstancias sospechosas, pero el expediente parecía inacabado, apresurado, como si los investigadores hubieran asumido que Graham abandonó su vida. Clare levantó el teléfono y llamó al Laboratorio Regional de Criminología. Solicitó una comparación, el ADN masculino desconocido del vehículo de Jenny contra la evidencia encontrada en el SUV de Graham. Los resultados llegaron 2 días después. Coincidencia confirmada. No era solo una muestra similar. Era el mismo perfil exacto. El mismo hombre no identificado, con 2 años de diferencia. 2 vehículos abandonados, sin testigos, sin huellas, y ahora 2 víctimas. Clare se recostó en su silla, mirando la hoja de confirmación. Esto no era aleatorio. Esa noche, revisó el resto de su lista. El objetivo ahora no era solo encontrar casos abiertos. Era encontrar patrones. Necesitaba consistencia oculta bajo la inconsistencia. La mayoría de los expedientes no llevaban a nada. Eran desordenados, demasiado desordenados. Robos fallidos, disputas domésticas, datos faltantes.
Pero dos casos la hicieron detenerse. Angela Meyers, encontrada muerta, 2007. Maestra de escuela primaria descubierta en su bañera por su compañera de cuarto. Se encontró una nota escrita a mano cerca, una disculpa garabateada. Mención vaga de desesperanza. Se asumió que la letra era de ella. La nota no fue analizada en busca de huellas. No se realizó autopsia más allá de una prueba toxicológica estándar. Clare revisó las fotos forenses originales. El agua había sido drenada cuando llegó la policía. Angela no tenía cortes, ni sustancias de sobredosis en la sangre, pero sí tenía una banda ligera de moretones alrededor del cuello, mayormente ocultos por el cabello y descartados en el informe como marcas de presión del borde de la bañera. Clare amplió la imagen. Los moretones eran uniformes, horizontales, limpios. Eso no venía del borde de una bañera de porcelana. Eso venía de una línea de tela o cuerda. La causa de la muerte nunca se clasificó firmemente como suicidio. La redacción decía no criminal, el tipo de clasificación que cerraba el caso silenciosamente cuando faltaban pruebas. Añadió la foto de Angela al tablero. Clare sacó el siguiente expediente. Lucas Hancock, 33 años, trabajaba en mantenimiento en una escuela preparatoria privada. La piscina estaba fuera de uso por reparaciones de invierno. Según los informes, Lucas tenía una tarjeta de acceso y ocasionalmente trabajaba hasta tarde solo. Fue encontrado boca abajo en el extremo profundo por el personal de limpieza matutino. La autopsia determinó la causa de la muerte como ahogamiento. Nivel de alcohol en sangre, 0. Moretones menores en los brazos superiores, posiblemente por golpear la pared de la piscina durante la caída, sugirió el forense. Pero algo destacaba. La puerta de la piscina estaba cerrada con llave desde el exterior. Su muerte fue clasificada como accidental. Sin investigación de seguimiento. Clare colocó la foto de la piscina junto a las de Angela y Graham. 4 víctimas ahora, 4 años seguidos. 4 pueblos, profesiones diferentes, circunstancias diferentes. Y, sin embargo, la consistencia estaba en las inconsistencias. Escenas limpias, muertes silenciosas, sin heridas defensivas, sin sospechosos claros, sin arma abandonada, sin escalada, sin caos. A primera hora de la mañana, Clare se recostó en su silla, frotándose las sienes. Miró los 4 rostros frente a ella, intentando encontrar un hilo común que no fuera circunstancial. No habían trabajado juntos. No vivían en el mismo pueblo. Ninguno tenía antecedentes penales ni historial de violencia. ¿Crees que todas las víctimas fueron atacadas por la misma persona? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Cuál es la conexión entre ellos? ¿Y logrará Clare atrapar al asesino y hacer justicia a las víctimas? Dale me gusta a este video y sigue viendo para descubrirlo. También, déjanos saber desde dónde nos estás viendo hoy. La casa estaba silenciosa cuando Clare llegó. Daniel Mars abrió la puerta con los ojos enrojecidos y barba sin afeitar. La tensión en su mandíbula, la mirada hueca detrás de sus ojos, le dijeron a Clare que algo en él ya estaba vacío. Entró, saludó cortésmente y se quitó el abrigo. La encontramos, dijo Clare suavemente, su voz desprovista de cualquier cosa innecesaria. Daniel no respondió de inmediato. Sus hombros cayeron un poco, su respiración se ralentizó como si esperara el resto. Lo siento, añadió ella. Él se dio la vuelta y se sentó en el borde del sofá. Sus manos temblaron mientras se cubría la boca. La habitación se sintió más pequeña con el silencio que siguió. Solo el leve tic-tac de un reloj de pared sobre la chimenea lo rompió. Clare se ofreció a quedarse unos minutos, solo lo suficiente. Lo suficiente para que la noticia se asentara antes de que se volviera real. No presionó. No explicó los detalles. Eso vendría después. Miró alrededor de la habitación. Fotos enmarcadas adornaban la repisa.
Vacaciones familiares, retratos escolares, un viaje a la playa con los niños. Jenny sonriendo bajo un sombrero de paja. Clare se levantó y se acercó para ayudar con una manta arrojada sobre el brazo del sofá. Comenzó a doblarla, principalmente para hacer algo. Fue entonces cuando lo vio. Una foto enmarcada boca abajo detrás de dos velas decorativas. La levantó con cuidado. Era una foto de una reunión de clase, impresa en acabado brillante, un poco deformada por años de humedad. La inscripción en la parte inferior decía, Jeffersonic School, reunión de la clase de 1996, celebrada en junio de 2006. Había 19 personas en la imagen, dispuestas en 3 filas en las escaleras de un patio de hotel. Las sonrisas eran amplias. Los ojos de Clare recorrieron la primera fila, y allí, cerca del centro, estaba Jenny, sentada con las manos en el regazo, las piernas cruzadas en el tobillo. Una sonrisa suave. Un hombro ligeramente girado hacia la mujer a su lado. Siguió escaneando. Segunda fila, fila trasera. Graham Weaver, Angela Meyers, Lucas Hancock. Todos estaban allí. Misma foto, mismo día, misma clase. Clare sintió un escalofrío silencioso recorrer su espalda. Se agachó y sacó su teléfono del bolsillo del abrigo, tomó una imagen de alta resolución y la envió a su oficina con una nota rápida: realizar reconocimiento facial. Comparar con víctimas conocidas. Detrás de ella, Daniel finalmente habló. Eso fue de su reunión. Realmente no quería ir, dijo, con la voz apagada. Dijo que odiaba las charlas triviales, pero una amiga la convenció. Clare miró por encima del hombro. ¿Qué amiga? Él se frotó el rostro. Angela, ella ya no está. Accidente automovilístico o algo por el estilo hace unos años. No recuerdo. Clare asintió lentamente. ¿Te importa si me quedo con la foto por un tiempo? Él hizo un gesto vago. Llévate lo que necesites. Guardó la foto en una carpeta en su maletín. De vuelta en la comisaría, Clare abrió la foto en su computadora. En 20 minutos, el sistema del departamento había devuelto identificaciones confirmadas de las 4 víctimas anteriores. Jenny, Graham, Angela, Lucas. Clare revisó la fecha de la reunión nuevamente, junio de 2006. Las 4 víctimas murieron después de ese año. La primera en 2007, la más reciente, Jenny, apenas la semana pasada. 4 años, 4 asesinatos, un patrón. Era hora de visitar el pasado. El edificio estaba silencioso, alfombrado con moquetas gruesas y el aroma a ambientador de lavanda. Clare caminó lentamente por el pasillo, pasando por puertas abiertas donde residentes ancianos veían televisión o dormían bajo mantas. El personal había sido amable, y una de las enfermeras la dirigió al segundo piso, habitación 217, señora Eleanor Langley. Clare tocó suavemente antes de entrar. Una butaca desgastada miraba hacia la ventana, donde una mujer alta con cabello blanco rizado estaba sentada con una manta sobre el regazo. Debe ser la detective, dijo Langley sin girarse. Su voz era firme, cortante, pero elegante. Lo soy, dijo Clare. Detective Clare Nolan. Langley sonrió y señaló la segunda silla. Siéntate. Dime para qué estás aquí. Clare se sentó y abrió su carpeta. No ofreció detalles todavía. En cambio, sacó la foto de la reunión, la misma que había tomado de la casa de los Mars, y la colocó suavemente en la bandeja. Langley se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas. Su rostro cambió lentamente, una chispa de reconocimiento suavizando sus rasgos. Esa clase, dijo, casi para sí misma. Jeffersonic, clase de 1996. Enseñé literatura inglesa. Eran brillantes, ingeniosos, pero un grupo travieso. Clare la estudió. ¿Qué quieres decir? Langley dio un pequeño encogimiento de hombros mesurado.
Eran solo adolescentes, pero este grupo tenía un orden jerárquico, un círculo interno muy cerrado. Clare señaló la primera fila. ¿Recuerdas a alguno de ellos? Langley se tomó su tiempo. Esa es Jenny. Angela, Lucas. Sí. Y Graham. Reconocería esa sonrisa en cualquier lugar. Encantador y ruidoso. Hacía reír a todos, especialmente cuando era a costa de alguien más. Clare dejó que esas palabras flotaran en el aire. No interrumpió. Después de un momento, Langley tocó con el dedo cerca del borde de la foto. Pero falta alguien. Clare se inclinó hacia adelante. ¿Quién? La voz de Langley se suavizó. Ellie Corning. Clare abrió su libreta. ¿Por qué no estaría allí? Langley cruzó las manos. Porque nadie lo habría invitado. Ellie era diferente. Tenía un tartamudeo, usaba ropa de segunda mano, siempre estaba solo. Caminaba por los pasillos como si intentara no ocupar espacio. Clare observó su rostro. ¿Acosado? Langley no respondió de inmediato. Sí, dijo finalmente, aunque no siempre de formas que pudiera sancionar. Eran burlas, bromas, exclusión, cosas que no dejan moretones. Clare tomó notas. ¿Quién estaba más cerca de él? Nadie. Se sentaba solo. Caminaba solo. Y cuando hablaba, cuando lo intentaba, se reían. Eventualmente, dejó de intentarlo. La voz de Langley era más firme ahora. Lo vi una vez en el ensayo de graduación. Después de eso, simplemente desapareció. Clare tomó el nombre y lo ingresó en la base de datos del departamento cuando regresó a su oficina. Elijah Thomas Corning. Sin antecedentes penales. Sin licencias emitidas, sin registro de votante. El último rastro en el sistema era un registro de inscripción en un colegio comunitario de 2002. Después de eso, nada. Amplió la búsqueda. Sin empleo reciente, sin historial de hipotecas, sin formularios de cambio de dirección, sin redes sociales, nada. Revisó los registros del DMV. El último vehículo registrado a su nombre fue una camioneta Chevy de 1994, desguazada en 2003. El rastro terminó abruptamente, como si hubiera desaparecido justo después de entrar en la adultez. Luego revisó los registros policiales. Allí estaba, junio de 1996. Una llamada desde la residencia Weaver. Reporte de un posible intento de suicidio. Los oficiales llegaron y encontraron a Ellie sin respuesta. Se había encerrado en el granero de la familia, atado un cinturón a las vigas. Su padre lo había encontrado. No se presentaron cargos. Clare contactó al Departamento de Salud y Bienestar. La trabajadora social le devolvió la llamada al día siguiente. Ellie había sido puesto bajo una breve retención psiquiátrica a los 17 años, durante 3 días. El archivo indicaba un diagnóstico de depresión aguda, ansiedad social y sentimientos persistentes de humillación y alienación. Había respondido bien a la terapia. El archivo estaba enterrado en una carpeta frágil etiquetada como Corning Thomas, fallecido. Clare casi lo había pasado por alto. La mayoría de los registros públicos de defunción locales habían sido digitalizados hace años, pero cualquier cosa antes de 2005 aún requería una búsqueda manual. Dentro de la carpeta había documentos de sucesión y una sola fotocopia de un obituario del Winthrop County Gazette, fechado en marzo de 2007. Thomas Weaver, esposo, padre y electricista retirado, falleció mientras dormía a la edad de 62 años. Le sobrevivían 2 hijos, Ellie y Adam Weaver. Clare miró el nombre. Nadie había mencionado a un hermano. Tomó la copia y regresó a su oficina, donde el equipo comenzó a investigar. Registros del DMV, bases de datos de propiedades, registros de empleo sindical. Adam Weaver, 28 años,
técnico automotriz con licencia, actualmente empleado en un taller de reparación justo fuera de Denton, un pequeño pueblo a 1 hora y media al oeste. Registro limpio, residencia estable, soltero, sin hijos, sin señales sociales o penales conocidas. Ella misma hizo la llamada, identificándose como detective trabajando en una investigación de personas desaparecidas que involucraba a su hermano. Adam dudó al principio, pero accedió a reunirse a la mañana siguiente. Clare llegó temprano y tomó una cabina frente al estacionamiento. Adam entró 5 minutos después de la hora. Era alto, de hombros anchos, con el cabello castaño desaliñado recogido en una coleta baja. Sus palmas estaban manchadas por años bajo el capó. Sus ojos, sin embargo, eran lo más revelador, oscuros e inquietos. «¿Detective Nolan?», preguntó. Clare se levantó para saludarlo. «Gracias por reunirte conmigo, Adam». Se sentó frente a ella, cruzando los brazos con fuerza sobre la mesa. «Entonces, dijiste que esto es sobre Ellie». Ella asintió. «Sí, sé que esto es inesperado, pero creo que tu hermano puede estar conectado con una investigación en curso». Su rostro no cambió mucho, solo un tic en la comisura de la boca. «Ellie no ha sido parte de nada de nadie en mucho tiempo», dijo Adam. «¿Puedes decirme cuándo lo viste por última vez?» «No desde 2007, justo después de que murió nuestro padre». Clare sacó su libreta. ¿Eran cercanos cuando crecían? Adam se encogió de hombros. «Lo suficiente, supongo. No éramos gemelos ni nada, pero sí. Cuando éramos más jóvenes, lo admiraba. Ellie era raro, pero dulce. No tenía amigos, pero le encantaba leer y construir cosas». Hizo una pausa, frotándose la nuca. Papá era todo su mundo, siempre lo defendía cuando los otros chicos eran crueles. Le decía a Ellie que solo era diferente, especial. Clare dejó que el silencio se extendiera, permitiendo que Adam lo llenara. Después de que murió mamá, papá se convirtió en ambos padres, especialmente para Ellie. Lo llevaba a pescar, intentó inscribirlo en clases nocturnas. Pero cuando papá falleció, no sé, algo simplemente se rompió. ¿Qué cambió? La voz de Adam se volvió más baja. No bajaba, se encerró en el ático durante días, ni siquiera comía a menos que dejara una bandeja en la puerta. Le rogué que saliera. No lo hizo. Un día, llegué a casa y todo el ático estaba cubierto de fotos viejas y anuarios, cosas del instituto. ¿Habló contigo al respecto? No hablaba en absoluto. Solo miraba como si estuviera memorizando cosas. Intenté ayudar al principio, pero eventualmente me mudé. Tenía que hacerlo. Clare lo estudió. ¿Crees que Ellie podría ser capaz de lastimar a alguien? Adam negó con la cabeza lentamente. No lo sé. Nunca fue violento, ni siquiera de niño, pero sé lo que estar solo tanto tiempo puede hacerle a una persona. ¿Sabes a dónde pudo haber ido? Adam respiró hondo. No tengo idea, pero realmente espero que esté bien. Clare se fue después de grabar la declaración de Adam. La línea de tiempo encajaba. Ellie desapareció después de la muerte de su padre. La primera víctima murió pocos meses después. Esa misma noche, Clare se sentó sola en su escritorio, revisando los registros de propiedades de la familia Corning. Una parcela destacaba, un tramo olvidado de tierras agrícolas en las afueras de Denton, aún registrado a nombre de Thomas Corning. Valía la pena intentarlo. Iba a ir a la granja. El camino apenas era un camino, más bien una senda tallada por ruedas de tractor viejas y reclamada por el tiempo. Árboles esqueléticos se apiñaban a ambos lados, sus ramas desnudas y extendidas hacia el cielo como manos desesperadas. El lodo salpicaba los guardabarros mientras el SUV de Clare avanzaba lentamente. Su compañero, Hayes, conducía en silencio a su lado. En el asiento trasero, 2 oficiales escaneaban los bosques circundantes, con las manos descansando sobre las fundas. Al final del camino,
Los árboles daban paso a un claro envuelto en niebla. Y allí estaba. El granero era grande pero estaba hundido, un cadáver vacío de lo que alguna vez fue parte de una granja funcional. Su pintura había desaparecido hacía mucho, convirtiéndose en gris, y el tejado se había derrumbado parcialmente en el lado sur. Un silo oxidado se inclinaba a su lado, con un lado comido por la corrosión. En la quietud, el lugar parecía más una tumba que una estructura. Clare salió primero, linterna en mano, arma desenfundada. Los demás la siguieron en formación, sus botas crujiendo sobre hojas secas y césped quebradizo mientras se acercaban a la entrada del granero, un par de puertas pesadas, una colgando torcida de su bisagra. Levantó la mano. A mi señal, abrieron la puerta. Dentro, el olor a moho y excrementos de roedores golpeó de inmediato. El polvo flotaba en el aire como algo vivo. Las vigas de madera gemían suavemente con la brisa que se colaba por las tablas rotas. Una carretilla oxidada estaba volcada cerca de la entrada. Heno podrido cubría el suelo. A simple vista, el granero parecía abandonado. Pero Clare no estaba allí por lo que se veía a simple vista. Se movió con cuidado, moviendo su linterna por las paredes y el suelo. Dispersaos. Buscad habitaciones traseras o espacios ocultos. Hayes llamó desde el otro extremo. Aquí atrás. Se reunieron en una puerta estrecha oculta por una cortina de arpillera rota. Dentro había una sala de almacenamiento, más pequeña, más oscura, más íntima, el tipo de lugar al que alguien iría para no ser encontrado. Clare entró primero, con el corazón pesado en el pecho. La habitación contaba una historia. En una esquina, un colchón manchado estaba sobre cajas. La tela estaba hundida en el centro. Mantas raídas estaban esparcidas a su lado junto con una sudadera desgastada y botellas de agua vacías. Clare se arrodilló y tocó el borde del colchón, aún flexible, usado recientemente. Junto a él había cuencos para perros, uno todavía con algunas migajas secas de comida. Un collar de nylon masticado descansaba cerca, rosa desvaído, con el cierre metálico oxidado. Aye se agachó cerca de un montón de ropa de cama rasgada. Signos de ocupación reciente. Clare se dirigió hacia una mesa de madera tambaleante en el centro de la habitación, parcialmente iluminada por un rayo de luz solar que entraba por un agujero en el tejado. La mesa estaba llena de objetos, dispuestos deliberadamente, con reverencia. Lo que vio la dejó sin palabras. Recortes de periódicos estaban prensados bajo paneles de vidrio rotos. Los titulares de las 4 víctimas estaban impresos y fechados. Consejera prometedora encontrada muerta cerca del arroyo. Hombre local desaparece de su vehículo sin dejar rastro. Entrenador de secundaria encontrado ahogado. No se sospecha de juego sucio. Valedictorian muere en trágico suicidio. Cada artículo estaba marcado con bolígrafo rojo, secciones subrayadas, rodeadas, anotadas con garabatos furiosos. Un artículo tenía la palabra mentiroso grabada repetidamente en el borde. Debajo de los artículos había fotografías, algunas granuladas, otras sorprendentemente claras. Todas habían sido tomadas desde lejos. Angela cerrando su tienda. Graham corriendo en un parque. Lucas sentado en un banco con auriculares. Jenny cargando compras en su maletero. Seguimiento al nivel de vigilancia. Luego Clare lo vio. Un diario encuadernado en cuero descansaba encima de la pila como una piedra angular. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de una escritura apretada, casi frenética en intensidad. Algunas páginas eran legibles, divagantes, pero coherentes. Otras estaban llenas de los mismos nombres repetidos una y otra vez en tinta que había traspasado el papel. Al final de cada grupo de texto, una palabra se repetía. ¿Recuerdas? Luego lo vio. Un anuario, con una esquina rota, el lomo agrietado, abierto intencionadamente en una página específica. Retratos de último año de la clase de 1996 en Jefferson Ig.
5 rostros estaban rodeados. Jenny Mars, Graham Weaver, Angela Meyers, Lucas Hancock. Los 4 nombres habían sido tachados con rayas duras y violentas. Solo quedaba uno. Diane Walker. Clare se puso de pie. No ha terminado. Hayes ya estaba tomando la radio. Necesitamos ubicar a Diane Walker ahora. Clare subió al SUV, con la urgencia creciendo detrás de sus ojos. Saca su expediente. Consigue su dirección. Uno de los oficiales tecleó en el sistema del vehículo. Diane Walker vive en Beachwood Drive. Casada, 2 hijos. Clare marcó el número. Sonó 2 veces antes de que un hombre contestara. Señor Walker. Soy la detective Clare Nolan. ¿Está su esposa en casa? No, dijo el hombre rápidamente, con la respiración entrecortada. Acaba de salir al supermercado hace unos 20 minutos. La mano de Clare se apretó en el volante. ¿Qué tienda? Relays en East Bellevue. Hayes no esperó confirmación. Pisó el acelerador, los neumáticos escupiendo grava mientras regresaban por el camino. La voz de Clare bajó. No tenemos tiempo. La escena parecía engañosamente cotidiana al principio. Un estacionamiento medio vacío. Un sedán al ralentí en la esquina. Su puerta del conductor abierta. Nadie dentro. Una caja de huevos rota en el suelo, uno aún intacto. Un galón de leche volcado, goteando un lento hilo blanco hacia el desagüe. El patrullero de Clare se detuvo junto a él, con las luces aún parpadeando. Saltó antes de que el coche se detuviera por completo. Despejen el estacionamiento. Y ciérrenlo, ordenó, rodeando las compras derramadas. Una billetera yacía junto a un pequeño juego de llaves, ambas parcialmente ocultas bajo una bolsa de plástico llena de latas. Diane Walker había desaparecido. El dependiente de la tienda estaba pálido y nervioso cuando lo apartaron dentro del mercado. Entró hace unos 20 minutos, dijo. Compró algunas cosas. Estaba sonriendo. No parecía que algo estuviera mal. Pagó en efectivo. ¿Y cuándo salió? Tal vez 5 minutos antes de que llegaran. Los ojos de Clare se entrecerraron. ¿Parecía apurada? Miró hacia atrás. El dependiente dudó. No, solo normal. Barrieron el área de inmediato, formando un radio de 5 millas. Las unidades buscaron en calles laterales, muelles de carga, callejones. Clare ordenó revisar todas las grabaciones de vigilancia cercanas, pero fue una grabación granulada de una licorería a 2 edificios de distancia la que les dio lo que necesitaban. En la pantalla, Diane salió por la entrada trasera de la tienda, con una bolsa en cada mano. Una figura se acercó rápidamente desde las sombras. No había sonido, pero el metraje no lo necesitaba. Diane giró la cabeza ligeramente, un momento demasiado tarde, antes de que un hombre la alcanzara, cubriera su boca y la arrastrara hacia atrás. Una bolsa cayó, y luego salieron del encuadre. El coche apareció después, un sedán negro rodando silenciosamente a la vista. Sus placas estaban oscurecidas por la suciedad. Clare vio el metraje 3 veces. Congela ahí, dijo. Acércate al marco trasero. Ese daño en el guardabarros. Compara esa forma con cualquier vehículo estatal retirado. En 1 hora lo tuvieron. El coche era un Buick Le Sabre de 1994. El DMV mostró que alguna vez perteneció a Thomas Corning, el padre de Ellie y Adam. Los registros indicaban que nunca se había vendido ni desguazado oficialmente. Clare sintió un nudo en el estómago. Emitieron una alerta regional sobre el coche. La vigilancia de una gasolinera rural a 2 pueblos de distancia confirmó su ruta, dirigiéndose hacia el norte, cortando a través de un estrecho corredor de tierras boscosas que bordeaba el borde de reservas de caza no desarrolladas. Durante la búsqueda apareció una parcela de terreno. No había estructuras formales registradas,
pero las imágenes aéreas mostraban un pequeño edificio tipo cobertizo escondido a lo largo de un estrecho camino de servicio. Podría ser una cabaña de suministros, murmuró Hayes. Clare negó con la cabeza. ¿Es a donde la está llevando? Se movió rápido, dando órdenes. No esperamos más información. Movilicen al SWAT y preparen equipos de asalto. Está escalando. Vamos ahora. Creemos que el objetivo es Diane Walker, secuestrada hace aproximadamente 90 minutos. Tenemos causa probable para asumir que el sospechoso es Ellie Corning. Hizo una pausa. Entramos en silencio. Sin errores. Llegaron a la propiedad 20 minutos después. El sedán estaba allí, justo como Clare esperaba. Estacionado en un ángulo desordenado frente al cobertizo, con una puerta trasera ligeramente entreabierta. El SWAT se formó rápidamente, flanqueando la entrada. Clare se quedó justo detrás del equipo de asalto, con el corazón latiendo como un metrónomo en su garganta. Hayes dio una señal. 2 oficiales se acercaron a la estructura desde la parte trasera. Clare asintió. El equipo de asalto se movió. La puerta crujió al abrirse. El cobertizo era sofocante. El aire húmedo presionaba contra la piel, denso con polvo. Las botas de Clare crujieron ligeramente contra la gravilla en el suelo de concreto mientras entraba. Su haz de luz se deslizó por la habitación. Una mesa rota, una cuerda deshilachada enrollada en un gancho, huellas en la tierra. Luego lo escuchó. Una voz, no de pánico, no gritando, sino baja y deliberada. Había un filo en ella. Dominio. Lo arruinaste, dijo la voz. Era un buen chico, amable, simple, y tú se lo quitaste. Clare inclinó la cabeza hacia el sonido. La voz venía de detrás de una pared parcial en el extremo del cobertizo, cerca de una estufa de leña. Hizo una señal al SWAT para que mantuviera la posición y avanzó sola, con el arma levantada, pero firme. Rodeó la esquina y los vio. Diane Walker estaba sentada, atada a una silla metálica oxidada, con cuerdas alrededor de las muñecas y los tobillos. Su boca estaba sellada con cinta, los ojos hinchados de tanto llorar. Todo su cuerpo estaba rígido, la respiración entrecortada por la nariz. Frente a ella, sosteniendo un cuchillo de caza corto, estaba Adam Corning. Ya no era el mecánico tranquilo y reservado que había conocido en el restaurante. Su expresión se había torcido en algo más duro, no salvaje, sino consumido. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Parecía que había cargado este momento durante demasiado tiempo. Tú reíste, continuó Adam, con los ojos fijos en Diane. ¿Recuerdas ese último año, la semana del homecoming? Todos lo arrastraron al auditorio, le arrancaron la ropa, lo llamaron nombres, lo llamaron fenómeno. Diane negó lentamente con la cabeza, sonidos amortiguados presionando contra la cinta. No lo negó. Adam levantó la vista hacia Clare. Lo llamaron mestizo, dijo, con la voz más baja ahora. Lo hicieron caminar a casa así. Su nariz sangraba, su labio estaba partido. Y recuerdo cómo se veía cuando llegó a casa. Se encerró en el ático durante 3 días. Clare mantuvo la voz tranquila, su postura neutral. Adam, dijo, no tienes que hacer esto. Ya dejaste tu mensaje. Estamos aquí ahora. Nadie se ríe más. Pero Adam no se movió. ¿Sabes qué pensé?, dijo, mirando de nuevo a Diane. Pensé que si les mostraba cómo se sentía, uno por uno, tal vez la culpa finalmente los alcanzaría. Tal vez recordarían lo que hicieron. Su mano se movió hacia el cuchillo. Clare se tensó. Podía verlo en sus hombros, una decisión formándose, un cambio repentino acercándose. No esperó. Disparó. El disparo resonó como un látigo en el pequeño espacio. La pierna de Adam se dobló bajo él mientras la bala atravesaba limpiamente su muslo. Cayó con un grito, el cuchillo cayendo contra el concreto.
Clare se movió rápido, asegurando el arma, pateándola fuera de su alcance mientras el SWAT irrumpía detrás de ella. Diane dejó escapar un sollozo entrecortado cuando le quitaron la cinta. Sus primeras palabras fueron incoherentes, desordenadas, disculpas repetitivas. No lo sabía, dijo entre lágrimas. Solo era una niña. No quise hacerlo. Adam no respondió. Se sujetó el muslo, la sangre filtrándose entre sus dedos, los ojos vidriosos e indescifrables ahora. Pero Clare ya no lo miraba. Giró hacia una esquina más oscura del cobertizo. Algo se había movido. Un sonido, suave, como una respiración entrecortada, venía de detrás de una cortina de lonas colgadas. Las apartó. Allí, agachado bajo una pila improvisada de mantas y cajas, estaba un hombre. Su cabello estaba crecido, su rostro demacrado. Parecía más joven de lo que debería, pero agotado más allá de sus años. La suciedad rayaba sus mejillas y brazos. Sus ojos estaban abiertos y huecos, las pupilas luchando contra la luz. Eli, susurró Clare. Él se estremeció al escuchar el sonido. No habló, solo se acurrucó más, con los brazos alrededor de las rodillas. No había agresión en él, solo miedo. Un miedo profundo, a nivel de médula, que hizo que el estómago de Clare se revolviera. Adam lo había mantenido allí. De vuelta en la comisaría, el proceso de registro apenas había terminado cuando Clare recibió la llamada del laboratorio de criminología. Entró al pasillo, sosteniendo el teléfono apretado contra su oreja. Analizamos el ADN, dijo el analista. La muestra del vehículo de Jenny Mars. Coincide con Adam Corning. Clare cerró los ojos por un momento. ¿Estás seguro? La coincidencia es concluyente. Es él. La pieza final había encajado. No solo motivo, no solo obsesión, prueba física. El caso era hermético. Adam había confesado completamente durante las últimas horas de interrogatorio. No en un colapso, no en un estallido de culpa, solo una verdad tranquila y calculada. Lo seguí durante años, había dicho, con la voz baja. No pensé que actuaría al respecto. No al principio. Pensé que lo había superado. Pero después de que papá falleció, Eli simplemente se derrumbó. No comía, no hablaba. Y todo lo que podía ver en sus ojos era ese auditorio en el último año. Tenía 16 años cuando pasó. Recuerdo cómo se rieron. Nunca se recuperó. Uno por uno, Adam había enumerado a las víctimas, donde los observó, cuánto tiempo esperó. Clare se sentó frente a él, grabando cada palabra. No interrumpió. Solo lo dejó enterrarse con detalles. Nunca preguntó por Eli, nunca mencionó si Eli sabía lo que había hecho. Clare tenía la sensación de que no lo sabía. La sala del tribunal estaba demasiado silenciosa para una habitación tan llena. Filas de espectadores, abogados, oficiales y prensa se inclinaban mientras el secretario se ponía de pie y se dirigía al juez. Adam Corning estaba inmóvil junto a su defensor público, con las manos cruzadas ordenadamente en el regazo. No había dicho una palabra en toda la mañana, no desde que el jurado regresó. Clare se sentó al fondo de la sala, observando cómo se desarrollaba el veredicto desde un banco estrecho contra la pared. El presidente del jurado se levantó y leyó el veredicto. Culpable de todos los cargos. Murmullos recorrieron la sala como el viento a través de hojas secas. Adam no se inmutó. No lloró. No sonrió. Su rostro permaneció como una máscara lisa e indescifrable, la de un hombre que no tenía nada más que ofrecer. Sin defensa, sin súplica, ni siquiera una última palabra. Solo una extraña calma, como si siempre hubiera sabido que este sería el final. La fase de sentencia fue breve. El juez, aunque reconoció la tragedia que había llevado a estos crímenes, recordó a la corte que el dolor no excusaba el asesinato. 4 víctimas, 4 vidas tomadas en actos deliberados y calculados.
Adam recibió 4 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Fue escoltado en cadenas, con un paso firme, la cabeza alta. No desafiante, resuelto. Clare exhaló. No alivio, no triunfo, solo el aliento que había estado conteniendo durante meses. En los días siguientes, los medios de comunicación publicaron la historia con titulares predecibles: asesino por venganza condenado. Reunión de clases se torna mortal. Justicia o venganza. La mayoría acertó con los hechos. Pocos entendieron el peso de lo que realmente había pasado. Eli Corning fue encontrado en un estado casi catatónico, desnutrido, frágil y psicológicamente fracturado. Los médicos describieron su condición como un colapso. Años de trauma agravados por aislamiento y codependencia con su hermano. No fue acusado. No podía serlo. Clare había testificado ella misma, explicando el estado en que lo encontraron, como había sido escondido, no cómplice. El tribunal lo declaró mentalmente no apto. Fue internado en un centro psiquiátrico de larga duración bajo supervisión estatal, un lugar donde podía ser protegido, observado y, tal vez algún día, rehabilitado. Clare lo visitó una vez, no por deber. Solo necesitaba verlo una vez más. No la reconoció, pero sonrió débilmente cuando mencionó el nombre de su viejo perro. Eso fue suficiente. El departamento fue rápido en emitir reconocimientos. El capitán Wallace lo llamó una clase magistral en investigación paciente, un caso de libro de reconocimiento de patrones, integración de casos fríos y perfilación de sospechosos. Clare recibió una placa, una línea en su expediente de servicio, una oferta para hablar en un simposio de justicia penal. Declinó. Para ellos, era un cierre, un caso resuelto, un final limpio. Pero Clare no podía sacudirse la sensación de que no era una victoria. Era una tragedia entregada en capítulos, lenta, enterrada y dejada pudrir hasta que emergió en sangre. Ninguna de las víctimas había sido oficialmente reprendida por lo que le hicieron a Eli. Ninguna se había disculpado. Algunas afirmaron haber olvidado, otras tal vez realmente lo hicieron. Pero su silencio había dejado a Adam hervir en el dolor de su hermano hasta que se calcificó en determinación. Esto no era solo una historia de venganza. Era la consecuencia de la negligencia, de una crueldad que nunca fue nombrada, nunca detenida. De vuelta en su oficina, Clare guardó el expediente en una caja. Más de 300 páginas de fotos, registros de evidencia, líneas de tiempo, entrevistas e informes de autopsias. Miró la carpeta una última vez antes de cerrar la tapa. En la parte superior estaba una copia de la foto del anuario, la que lo comenzó todo. 5 rostros rodeados, 4 ahora desaparecidos, uno apenas sobreviviendo. Clare apagó la lámpara del escritorio y se quedó en la penumbra. No se sentía realizada. Se sentía cansada. No había ganadores en este caso. Colocó la caja en el estante de evidencias, la registró en el almacenamiento y salió sin decir una palabra. Gracias por ver hasta el final. Si disfrutaste esta historia, dale me gusta a este video si aún no lo has hecho y suscríbete para más contenido.